Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Saludos, que están bien. Hola, ¿Qué Vero. tal? Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, bien, acá disfrutando esta aurora boreal. Ah, mira. Mira, ¿Cómo está el clima en Chile? Acá hace mucho frío. Variable porque ahora hace calor, afuera hay sol y en la mañana hace un frío terrible. mira, Ajá. Es mira, variable. mira. Acá estamos que nos volamos. Esto Sí. es terrible. Mm, Hay mucho viento. Muchísimo. Muchos. Sí. Unas ráfagas de viento así como intensas. Bueno, Nevó, dicen acá en la provincia de Buenos Aires, un poco alejado, cierra la ventana, y no sé en qué otra localidad Bueno, acá cayó un, también, ¿eh? En Pilar cayó aguanieve, no nieve, cayó un poquito de agua nieve. nieve. Sí, Mm. sí. ¿Qué tal, Gloria? Hola, ¿qué tal, chicas? Hola, Ah, ¿cómo va? ¿qué tal? Hola. Bueno, Sandra, vos vas a empezar, ¿no? Vas a hacer una Sí, introducción, después sí. yo les voy a comentar algo sobre la hora testosterona y después ya viene Jorge, volvés, ¿cómo es? A ver cómo sería. Sí, 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 así, así, Ah, ok, así. O sea, perfecto, primero introduzco yo el tema, vos hablas de testosterona, yo hablo un poco después de un pollo rojo, y ahí perfecto. le damos la palabra A a Jorge. Jorge, ahí está, genial, ¿Eh? buenísimo. Bueno, Después pueden hacer preguntas o pueden escribir los que no quieren abrir el micrófono y las leemos desde el chat, pero que se sientan, ¿no? Libres de preguntar, de participar y de compartir. sí, sí. Bueno, cuando quieran, si quieren, empezamos o Dale. esperamos. Dale. No, Bueno, empecemos, empecemos, dale. empecemos, empecemos. Ahora sí Bueno, pedimos si se pueden silenciar, si no yo voy silenciando uno a uno, pero el que ya lo pueda ir haciendo sería genial. bueno, bueno, llegamos al anteúltimo encuentro de este ciclo, este nuevo ciclo este año, que, como todos saben, elegimos como título y como tema masculinidades en escena. Hoy nos ocuparemos de los cuerpos masculinos en movimiento. Para esto tomaremos dos obras de teatro no tradicional. Una que es un biodrama, testosterona, una performance, y la otra una apuesta de teatro físico, un pollo rojo. Compartimos esta clase, como les contaba, con Karina Benussi y con nuestro querido maestro Jorge Dubati, quien como cada año y en cada ocasión nos acompaña tan entusiasta y amorosamente. Así que a quien agradecemos un montón siempre su presencia. Bueno, me gustaría comenzar con una cita de Artaud en el Teatro de la Crueldad. Lo específicamente teatral es lo que no puede expresarse con palabras, aquello que no cabe en un diálogo. El teatro ha sido creado para permitir que nuestras represiones cobren vida, caigan las máscaras y nos enfrente con eso que verdaderamente somos y que no queremos saber. Como trabajamos en el primer año, fundamentalmente de este ciclo de seminarios, intersecciones entre el psicoanálisis y el teatro, en aquella oportunidad nos ocupamos del cuerpo en escena, ¿no? Sosteníamos y sostenemos desde el psicoanálisis cómo el psicoanálisis comparte con el teatro esta invitación a transitar esta experiencia que es fuera del ordinario, ¿no? Que es extraordinaria, que atraviesa, que conmueve, poniendo en el centro de la escena la presencia del cuerpo como acontecimiento. Además, tanto en el hecho teatral como en la experiencia analítica, el encuentro entre los cuerpos, entre el cuerpo del actor y el del espectador, y el del analista y el analizante, resultan ineludibles. Cuando hablamos de cuerpo en psicoanálisis, partimos de diferenciarlo del organismo viviente, del que se ocupa la biología. No nacemos con un cuerpo,
El cuerpo se hace en su encuentro inaugural con el lenguaje, con la lengua, encuentro que es siempre traumático. Toda la enseñanza freudiana y lacaniana es un esfuerzo teórico por anudar palabra y cuerpo, significante y goce. El ser hablante está afectado de cuerpo. No sabemos qué es un cuerpo, padecemos de él. Es un síntoma como tal. Arreglárselas con eso es una tarea que lleva para cada uno una invención. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de nacer en un cuerpo acertado? ¿O cada quien deberá hacerse un cuerpo, el propio, con el cual tener que arreglárselas? Karina nos va a hablar de Testosterona, una obra fuera de serie, una apuesta a la innovación estética y narrativa, performática, que asocia una experiencia autobiográfica a un recuerdo infantil que emerge en el protagonista. Se trata de la inyección de la hormona testosterona en su infancia, a los 6 años, decisión que tomaron sus padres para intentar borrar sus rasgos femeninos. La obra es dirigida por la talentosa actriz y directora Lorena Vega, premiada por Imprenteros y protagonizada por el periodista y escritor Cristian Alarcón, en su primera presentación como actor y acompañado en el escenario con el performer Tomás de Jesús. Bueno, ya Karina igual les va a relatar bien toda la cuestión de la obra. Este modo de hacer teatro puede pensarse como performance, también como teatro documental, en donde se articulan la vida y el arte, la realidad y la ficción, apuntando a la necesidad de la memoria y de la teatralidad. También se ubica, como dijimos, dentro del biodrama, que plantea escenificar la vida de personajes cotidianos a través de la biografía y del cuerpo real en escena. Bueno, ahora sí, le paso la palabra a Karina y después retomaré yo la cuestión del teatro físico en la obra Un pollo rojo. Bueno, dale, Bueno, Karina. gracias, Sandra. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que fui escuchando, sobre todo bueno, ese es mi perro que está ladrando. Si no interrumpe mucho, si no lo tengo que ir a buscar. Le puse un título: Testosterona, el fracaso de la hormona. Testosterona, la hormona. Viene bien, digamos, recordar un poco qué es la función, ¿no? ¿Qué es la función de esta hormona? Bueno, la testosterona es una hormona sexual masculina que participa en el desarrollo de los genitales y en la aparición de los caracteres sexuales secundarios en los hombres. Las funciones de la testosterona en el cuerpo de los hombres son promover el desarrollo y crecimiento del pene, los testículos, el escroto y las glándulas secretoras sexuales. Promueve también la aparición de las características fenotípicas de los hombres, aparición de barba, vello en el cuerpo, profundización de la voz, crecimiento de la nuez de Adán. Estimula también la producción de espermatozoides, el desarrollo de la fertilidad masculina, el desarrollo del crecimiento óseo y promueve el aumento de la masa muscular y la fortaleza. Por último, incrementa la libido o deseo sexual. Bueno, según lo que hemos detallado, la testosterona es una hormona solidaria con el ideal de la masculinidad hegemónica heteronormal. Ahora los introduzco con un comentario de Miller en Hablo a las paredes. Dice que hay dos vías que cierran el acceso al inconsciente. Una es la ignorancia. Implica consolidar el saber establecido. La otra es el poder. El psicoanálisis nos enseña las virtudes de la impotencia. Ella, al menos, respeta lo real. Dice Miller que es una lección de sabiduría para una época en la que la ciencia, la manipulación directa del cerebro y la biotecnología sueñan con cambiar lo más profundo que entiende el hombre, que tiene el hombre, entiéndase, humanidad. Continúa Miller diciendo, antes no se estaba bien, pero mañana podría ser peor. Testosterona, la obra, ficha técnica, el performer, Cristian Alarcón, actor invitado, Tomás de Jesús.
La dramaturgia es de Cristian Alarcón conjuntamente con Lorena Vega y la dirección es de Lorena Vega. Es una obra performática que combina elementos del teatro, de la música y las artes visuales. Cristian Alarcón es periodista, es escritor, es docente y es performer. Esto lo aclara, dice. Yo no soy actor. Se describe como performer y no como actor, pues él da cuenta de su propio universo desde sí mismo. Es el director de la revista Anfibia, una revista digital, donde ha desarrollado un proyecto de laboratorio de periodismo performático, donde se combina el periodismo y las artes escénicas. Y dice, nuestro modo de gestionar las historias desde Anfibia se fue yendo desde la frontera entre el periodismo y la academia a la del arte y finalmente a lo escénico. Es una coproducción argentino-chilena. La obra fue declarada de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. La obra performática nace de un trauma infantil. Cristian Alarcón declara haber olvidado todo acerca de las inyecciones. Dice que 40 años después recuerda solo fragmentos del tratamiento. La trama recorre la historia de la hormona y los tratamientos de conversión, la reflexión sobre las masculinidades contemporáneas y el universo de la botánica. La dramaturgia enlaza el relato autobiográfico con la investigación periodística, científica y también histórica. Testosterona, la obra revisa el lugar del trauma, de los legados familiares, las tradiciones, los deseos de los padres. No hay revictimización, hay creación artística. Comenta que su madre fue a verlo una vez al teatro. Él la invita a subir al escenario. Bailan una cueca chilena y luego se abrazan. Abrazos que no faltaron de niño, pero que ahora siente que entre él y su madre no hay nada que recriminarse. Hannah Arendt dice en La condición humana que lo vivido no narrado persiste como una herida activa, como una repetición. Un pasado doloroso que se guarda sigiloso nos convierte en prisioneros de lo que se calla. Alarcón cuenta en su novela El tercer paraíso, novela que ganó el premio Alfaguara 2022, la experiencia que vivió a sus 6 años de edad, un proceso de hormonización que se produjo por el plazo de 2 años, desde los 6 hasta los 8, en el cual era inyectado con testosterona cada 2 meses. Lo que él sostiene es que su familia incurrió en esa práctica aberrante guiados por un mandato sociocultural masculino de la reproducción, por lo que se esperaba de ese hijo varón. Recordemos que creced y multiplicaos, dicen los evangelios. Recuerda una conversación telefónica con su madre, ya de adulto, donde ella le consulta si tiene novia. Él dice, novia no, tengo novio, se llama Flavio. Ella, desconsolada, reclama, nunca voy a ser abuela. Alarcón dice que entre el holocausto y lo suyo hay una delgada línea. Refiere a la operación eugenésica, la de mejorar la raza humana, llevada a cabo por los nazis, quienes, entre otras prácticas, inyectaban testosterona a los presos homosexuales para convertirlos en héteros. En Testosterona relata cómo el tratamiento con hormonas empezó aplicándose a los presos gays del campo de concentración nazi de Buchenwald y se normalizó. Porque no olvidemos que la Organización Mundial de la Salud consideraba la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica hasta 1990. Alarcón, a los 6 años, fue llevado al médico y su cuerpo fue manipulado hormonalmente, con los mismos ideales recién enunciados. Estamos en la ruta 205, Ahí Gustavo Zanelli, hay un de la moto. micrófono abierto, a ver si lo podemos cerrar.
si me hacen el favor, o si no, a ver un segundo. Fíjate, yo veo a Sí, ya está, Marcela Ferro, creo que era ella, ¿no? no, Irma me parece que también. Irma Irma Flor. del Carmen también. Ay, Irma, Irma. Esta Irma, bien. Bueno, fue manipulado hormonalmente con los mismos ideales recién enunciados. Convertir a ese niño delicado, femeninamente delicado, amante de los vestidos de su madre, en un hombre fuerte y reproductor, un progenitor. En una entrevista radial le preguntan cómo ha quedado la relación con sus padres. Contesta que bien y acota que sus padres deberían hacerle un monumento a Lacan en su jardín. Dice que gracias al psicoanálisis ha podido transformar su historia y hoy tiene una excelente relación con su papá y con su mamá. Se convirtió en padre, adoptó a un varón que en la actualidad tiene 21 años. Su madre finalmente se convirtió en abuela de un único nieto, el suyo. ¿Podemos decir que dejó a su mamá satisfecha? Fue abuela, no como madre de un hombre hétero, sino de un progenitor homo. Su deseo, el de Alarcón, no fue desviado ni callado por la testosterona, la hormona. Jardín en movimiento, el tercer paraíso, lo biodiverso. Alarcón toma de Gilles Clermont, jardinero, arquitecto, paisajista, botánico y escritor francés, el concepto de jardín en movimiento. Para Clermont, el jardín es el jardín en movimiento, el que se genera con la dinámica de las plantas silvestres, las vagabundas, que colonizan y habitan la tierra sin pedir permiso. Toma también de dicho autor otro concepto que es el de tercer paisaje, aquel lugar donde las plantas crecen sin límites, sin cercos, sin la intervención de la mano del hombre, donde los pájaros y los insectos viven en un ecosistema sin intervención humana. Dice el escritor francés que el ojo lleno de prejuicios espera la estética del orden, pues lo limpio y claro tranquilizan. El protagonista de la novela reflexiona sobre lo afortunado que es al convivir con esa flora y fauna, sin cerco, sin muralla, territorialmente no determinada, sin lógica humana basada en la estética que ordena el caos. Una masculinidad biodiversa en un jardín en movimiento, producto del entrecruzamiento del psicoanálisis y el arte. De eso da testimonio Testosterona, ahora sí, la obra. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy lindo trabajo, Karina. Bueno, voy a hablar brevemente de Un pollo rojo para después darle la palabra a Jorge. El cuerpo en movimiento. Mauricio Cartún sostiene que el verdadero espacio teatral es el propio cuerpo, y es el cuerpo el escenario del relato. El vínculo entre el cuerpo y el movimiento, el cuerpo y la danza, nos conduce a un modo de hacer arte. Podemos decir que en el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene la función de dejar entrever algo de lo indescifrable, de lo no dicho. Pascal Quignard, en su texto El origen de la danza, afirma que el movimiento, la danza, es el primer gesto humano y que se retrotrae a la vida intrauterina, al momento del parto y a esa salida abrupta que implica vérselas con la gravedad, para concluir que a partir de esto el sujeto se ve lanzado al movimiento antes que a la palabra. Pensar el cuerpo en la danza es pensar un cuerpo que va más allá de las marcas biológicas fundantes. Es un cuerpo atrapado por la lengua y por un sinfín de significaciones, con los cuales el sujeto se enfrenta y arma su vida. La danza es saber hacer con aquellas marcas que tejimos para habitar el universo del lenguaje.
Elegimos esta obra, Un pollo rojo, porque a partir del lenguaje corporal explora los límites del lenguaje contemporáneo, valiéndose del movimiento y dejando para el espectador variadas interpretaciones. Es un espectáculo de teatro físico que combina danza, deporte, acrobacia y artes escénicas para contar con el cuerpo, sin palabras, una historia atravesada por la comicidad, la seducción, el deseo sexual y por el amor. La obra giró por todo el mundo, se presentó en numerosos festivales y formó parte de las programaciones de algunos de los teatros más prestigiosos del mundo. En enero de este año volvió a nuestro país, al Teatro Metropolitan, con 7 funciones. La obra está dirigida por Hermes Gaido y protagonizada por Luciano Rosso y Alfonso Barón. Un vestuario gigante de techos altísimos, 2 hombres en escena que no hablan, que transforman su cuerpo con cada uno de sus movimientos, en instrumentos que van relatando una historia y nosotros, los espectadores, que no lo podemos creer, nos miramos, disfrutamos y vamos tratando de leer lo que transmiten. El cuerpo. Uno lidia con él, lo carga todos los días a todos lados. Muchas veces le pesa, es difícil entenderlo, ni que hablar de manipularlo o desarmarlo, pero estos actores son la muestra en escena del movimiento desquiciado del cuerpo. Sus distintas partes se salen, se encastran, juegan entre ellas, se violentan, se pelean. Una coreografía con gracia. No faltan las caras, las morisquetas, se ríen de la danza, de las poses de la danza, y todo el tiempo hay tensión. Porque el cuerpo es sexo, el cuerpo es deseo, y no importa tu inclinación sexual, vos vas a querer que estos hombres se encuentren, vas a querer ver cómo se consuma ese deseo, tímido al principio, que luego toma una forma monstruosa, gigante, y nos implica a todos los espectadores. Todo esto sucede en un vestuario, como les decía, con poca utilería, solo una radio en vivo que dicta los movimientos de los actores, bailarines, que prueban su versatilidad adaptándose a cualquier música o discurso que dicte el dial que eligen. O sea, van cambiando de dial y en función de lo que va apareciendo, lo actúan. La radio aparece como elemento azaroso que aporta una dosis de sorpresa a la escena. Mientras los actores narran la historia a través del cuerpo, van cambiando el dial, como les decía, y aparece esta cuestión de el aquí y el ahora. Luciano Rosso en una entrevista lo define a la radio, la define como el factor mágico, que propone un cruce entre la ficción y la realidad, el encuentro entre esta farsa atemporal que contamos con algo del presente. Eso dice Luciano. La radio permite que cada función sea diferente y genera distintos climas en función de los acontecimientos públicos. Además, sostiene que se trata de una historia de amor que habla del amor. Dice que el amor nunca pasa de moda, no caduca. Es el terreno bastante firme para trabajar porque todos nos sentimos identificados con alguna de las formas del amor. Alfonso Barón sostiene que la obra no estuvo pensada para ser encasillada en el amor homosexual, pero al ser 2 hombres en escena puede leerse desde ese tópico. Además, destaca que esa es la potencia del teatro físico, la de darle al espectador la responsabilidad de hacer una lectura. Un pollo rojo es una historia de amor, una comedia romántica, una riña seductora, una arenga festiva, un encuentro eléctrico, una competencia voraz, furibunda y tierna, un duelo, un dueto cómico, una carrera hacia lo inesperado, una contienda amorosa, un abrazo tenso, un gesto intempestivo, lo que cada uno quiera y pueda leer. 2 cuerpos masculinos en movimiento que sin palabras juegan al encuentro, desencuentro amoroso. Para terminar, y ahora sí pasarle la palabra a Jorge,
quisiera recordar también con Miller en su curso Los Divinos Detalles, donde afirma que el amor es uno de los inventos posibles del ser hablante para hacer lazo con el otro, para elegir a otro, podríamos decir, haciéndole la contra al goce autista, ya que amar es renunciar a gozar solo. Un recordatorio para darle batalla a este tiempo tan particular que estamos viviendo. Bueno, ahora sí, Jorge, te damos la palabra y te escuchamos gustosas, gustosos y gustoses. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, y muchas gracias por la presentación y por los trabajos leídos. Eh, lo primero que me encantaría decir es que cuando uno va mucho al teatro, ¿no? Digamos, regularmente, frecuentemente al teatro en Buenos Aires, lo que ve es un canon de multiplicidad, ¿no? Es decir, hay una diversidad enorme de micropoéticas, de cartografías de deseo, ¿no? No solamente en el plano de la producción, sino también en el plano de la expectación, ¿no? Podemos, en ese sentido, hablar de una suerte de cada loco con su tema, ¿no? De proliferación de mundos. A mí me gusta mucho un término que usa Gumbrich, que es el término destotalización, ¿no? Que es esta idea de campos teatrales destotalizados, ¿no? Donde entender a un teatrista no permite entender a otro, porque cambia el sistema complejo de su micropoética, ¿no? Entonces, hay algo de esa diversidad que nosotros tenemos que aceptar. Si yo comparo un pollo rojo con eh, testosterona, observo que realmente son micropoéticas muy diferentes, ¿no? Y es muy interesante leer esas diferencias, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, es interesantísimo enhebrar tendencias o enhebrar fenómenos, recurrencias, ¿no? Por el cual dentro del canon de multiplicidad, donde uno debería estar atento a las diferencias, también podemos leer ciertas presencias constantes. Entonces, yo creo que hay dos elementos recurrentes, digamos, entre los dos espectáculos, ¿no? Es muy interesante en ese sentido la propuesta que hace el seminario de enhebrar estos dos espectáculos, ¿no? Que siempre creo yo que en lo que llamamos poética comparada sería armar una macropoética, es decir, no poder pensar solamente, como dice la filosofía analítica, los individuos poéticos, sino también armar conjuntos, armar tendencias, establecer la posibilidad de ver conexiones, enhebramientos, ¿no? A mí me encanta la imagen del collar, ¿no? Esta idea de poder enhebrar distintos espectáculos por los elementos que tienen en común. En una palabra, hay algo muy disfrutable de leer diferencias, de leer singularidad, pero también hay algo muy disfrutable en encontrar estos enhebramientos, ¿no? No sé, yo lo disfruto mucho eso, sobre todo cuando a fin de año, por ejemplo, pienso en todo el teatro que vi en el año y pienso distintas líneas de enhebramiento, ¿no? Como si pudiéramos en ese sentido encontrar ciertos vasos comunicantes y ciertas invariantes, ciertas preocupaciones, digamos, constantes dentro del campo teatral, insisto, a pesar de la manifiesta multiplicidad, la manifiesta diversidad. En este caso, como decía Sandra antes, estamos ante una poética de teatro físico de gran singularidad y un biodrama, ¿no? Muy cercano a lo que sería la posibilidad de pensar el nuevo teatro documental, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles serían los dos elementos de enhebramiento que a mí me gustaría
poner el acento en esta discusión, digamos. Por un lado, estaría el tema del género, ¿no? La representación del género y especialmente el problema de la diversidad dentro de la representación del género, ¿no? Como decían Karina y Sandra, este sería uno de los elementos de enhebramiento entre un pollo rojo y testosterona, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante ver la proliferación de espectáculos, especialmente en el siglo XXI, que problematizan el género y que problematizan la diversidad dentro del género, al punto que tenemos ya casi toda una corriente de investigación muy importante sobre este tipo de estudios, ¿no? Lo que podemos llamar los estudios de género en la teatrología, ¿no? Entonces, en principio me gustaría decir que el género, la relación género-diversidad, digamos, se ha constituido en una de las problemáticas más acentuadas, ¿no? En los teatros y en las teatrologías argentinos, ¿no? Y en ese sentido me interesa recuperar una definición que da Arnés, que dice que la perspectiva de género se propone llevar adelante un proceso de desarticulación como intervención contrahegemónica y de rearticulación discursiva como intervención hegemónica, digamos, desde una postura reflexiva y crítica que mantiene siempre vigente una pregunta. Es en qué términos, en interés y en desmedro, de quién o qué se realiza esta deconstrucción. Yo creo que en ese sentido tenemos acá un componente muy interesante que sería la conexión por el género diversidad y la conexión por esta voluntad de desarticulación y rearticulación discursiva del género, ¿no? Y en este sentido me gustaría también citar a Valeria Flores, que sostiene que al inscribir las poéticas teatrales dentro de la problemática del género diversidad, el teatro cumple con una función social por la que la perspectiva de género, y la cito a Valeria, dice, debería no ser meramente un protocolo de lo políticamente correcto en la inclusión de cupos en los programas oficiales, sino una problematización política de la trama ideológica de construcción de los géneros históricamente naturalizada, ¿no? Y me gustaría cerrar con una última referencia en relación a un gran teórico que se llama Marc Fortier, uno de los grandes teóricos del teatro contemporáneos, que estudiando esta primer problemática, que sería la problemática del género, dice algo muy interesante, dice que cuando estudiamos en los estudios de género de teatro, también es posible hacer de la masculinidad en general, en lugar de la masculinidad queer, el objeto de estudio. Es decir, que el estudio del género incluiría no solamente la masculinidad queer, sino también la masculinidad en general. Dice, y la masculinidad, lo estoy citando a Marc Fortier, la masculinidad puede abordarse de muchas de las mismas maneras en que se aborda el género en el feminismo y la teoría queer. Agrega, uno puede intentar comprender las tradiciones de la masculinidad, ya sea para celebrarlas o criticarlas. Uno puede explorar la masculinidad en el pasado y en el presente. Uno puede buscar liberar a los hombres que han sido o continúan siendo oprimidos en la masculinidad, ¿no? Me parece sumamente interesante traer estas reflexiones de Arnés, de Valeria Flores y de Marc Fortier, porque creo que vienen a iluminar una problemática magnífica que inserta estas dos obras en un campo de representaciones
mucho más amplio, ¿no? Y que de alguna manera está presente por la idea de la presencia del género en todas las prácticas teatrales, ¿no? Como recién se decía, Cartoon habla de la inscripción, digamos, del género en los cuerpos, podemos hablar de la performatividad del género en los cuerpos, y esto hace que, digamos, no podamos evitar ese sistema de representación, por ejemplo, de la masculinidad en general o de la masculinidad, como dice Mark Fortier, la masculinidad queer, ¿no? Entonces, ese es el primer tema que yo quería enhebrar, que sería género, diversidad y representaciones de la masculinidad desde las teorías de género. Y el otro tema que me interesa enormemente es el tema de la gran diferencia que habría entre el género en la vida, digamos, la performatividad de género en la vida y la performatividad de género en el teatro, ¿no? Nosotros podemos decir que la gran diferencia es la aparición de un elemento de alteridad, de un elemento otro, que es lo que Aristóteles ya llama la poiesis, ¿no? La famosa, de ahí viene la palabra poesía, ¿no? De ahí viene esta palabra que si nosotros la traducimos, ¿no? No la lexicalizamos, sino la traducimos, quiere decir construcción, ¿no? Aristóteles dice, y lo dice en el siglo IV, ¿no? En su famosa Poética, dice que nosotros vamos al teatro a ver aparecer poiesis, ¿no? Es decir, vamos al teatro a ver aparecer poesía corporal, digamos, una poesía construida con el cuerpo. A mí esto es una de las cosas que más me fascinan, no solo del teatro, sino de la humanidad, ¿no? Esta capacidad de la humanidad de poder construir poesía con el cuerpo, ¿no? Y nosotros podemos decir en ese sentido que, digamos, este es otro de los elementos que tienen en común testosterona y un pollo rojo, y es que en los dos casos hay producción de poiesis, en los dos casos hay producción poética, ¿no? Es decir, hay una construcción que va más allá de las representaciones sociales de género, ¿no? Y en este sentido me interesa mucho reflexionar un poquito, porque yo siempre disfruto enormemente ese otro componente, que no sería solo el de ir a ver teatralidad social, por ejemplo, ir a ver, no sé, el relato del gay que cuenta su historia, o ir a ver la historia de amor entre dos hombres, sino también justamente ir a percibir esa alteridad que desde mi punto de vista es lo que multiplica y lleva la representación de género a otros campos, ¿no? Cuando digo esto me refiero fundamentalmente a lo que Charles Peirce atribuye como un rasgo fundamental a la poiesis, que es la llamada semiosis ilimitada, ¿no? Esta capacidad de poder producir ilimitadamente sentido, digamos, a través de la aparición de una construcción que está puesta allí para poder generar un sentido de multiplicación. Entonces, yo lo que quería poner el acento es en esta bellísima expresión que dice Arthur Rimbaud, el gran poeta simbolista, cuando analizando la poesía, la poiesis, justamente, en este caso la poiesis literaria, dice una cosa muy interesante, dice, yo es otro, ¿no? Je est un autre. Nosotros podríamos pensar esa expresión como la idea de el yo en la poiesis es otro diverso del yo de la vida cotidiana,
¿no? Recordemos que Aristóteles dice esta cosa tan maravillosa, y digo, me sorprende que lo diga un tipo en el siglo IV antes de Cristo. Realmente es una... hay que sacarse el sombrero por la intuición, la capacidad increíble que tuvo este hombre de ver ese concepto. Digamos, Aristóteles dice que para que exista la poiesis tiene que diferenciarse de la vida, ¿no? Entonces creo que acá aparece algo sumamente hermoso, que sería no solo poder observar el género y la diversidad por el planteamiento de representación, sino también ver qué alteridad le aporta la poiesis a esos sistemas de representación, ¿no? Digamos, un tipo de conocimiento o de sensibilidad o de emoción que solamente serían accesibles en términos de poiesis, ¿no? Entonces, a mí me encanta poner el acento en esto porque cuando Cristian Alarcón dice yo en Testosterona, como diría Neruda, aparecen todos los yoes del poeta, ¿no? Es decir, cuando él dice yo en escena, yo, como dice Rimbaud, es otro. Entonces, esa es la pregunta tan interesante que sería, ¿qué diferencia habría entre el yo de la construcción poética y el yo de el testimonio o de digamos, la declaración cotidiana, por ejemplo, no sé, en una entrevista, ¿no? Y en este sentido, yo creo que tenemos que poner en juego, y la intención más que nada es multiplicar, ¿no? Brindar como ciertas perspectivas para multiplicar la posibilidad de el goce del acontecimiento teatral, ¿no? Que sería, yo puedo advertir un campo en la poiesis, ¿no? Un campo de no ficción. Por ejemplo, puedo decir, eh, Cristian Alarcón está hablando de su historia, ¿no? Y realmente alguien puede decir, no, no, es verdad que le inyectaban testosterona en la infancia frente al miedo de los padres de que no respondiera a una masculinidad hegemónica. Pero también la poiesis hace que ese material derive hacia un campo ficticio, hacia un campo poético, y por lo tanto es muy interesante ver a esta obra no solo como un campo de no ficción, sino también como un campo de ficción, como un campo de semiosis ilimitada, como un campo, además, de autoficción, ¿no? Fíjense que es muy interesante esa pérdida del límite, ¿no? Entre ficción, no ficción, autoficción, porque si no uno tendría que estar verificando todo el tiempo si lo que está contando Cristian Alarcón es, entre comillas, verdad para la vida cotidiana o no es verdad para la vida cotidiana, ¿no? De alguna manera podemos decir que el estallido maravilloso de la representación poética, ¿no? De la performatividad poética, no solo es esa puesta en suspenso de la certeza respecto de si estoy viendo no ficción, ficción o autoficción, sino también la multiplicación que aparece en la relación entre estos tres campos, ¿no? En una palabra, es imposible hacer en escena un teatro solamente autobiográfico, porque la autobiografía automáticamente se transforma en autoficción y se transforma también en lo que podemos llamar autopoiesis, ¿no? Le llamamos autopoiesis a cuando aparece en escena un campo poético que no es controlado por los artistas ni por los espectadores, ¿no? Es decir, hay una forma que se despliega que no puede ser
reprimida, ni controlada, ni ajustada, ¿no? Y que por supuesto se multiplica en el espectador, ¿no? Yo esto lo vivo en la escuela de espectadores todo el tiempo, ¿no? Esta idea de, sí, sí, está bien, yo entiendo cuál es el planteo general, pero yo lo conecté con, y aparece un campo de multiplicación realmente inesperado, y muchas veces los artistas dialogando con los espectadores dicen, che, yo eso no lo había visto. Es más, me parece que la verdad tenemos que revisarlo esto porque no queremos generar esa. Ahora, digamos, lo interesante de todo esto es que la poiesis se controla sola. Ninguna voluntad humana puede controlar la poiesis cuando la poiesis es invocada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que disfrutar enormemente testosterona y un pollo rojo, para mí especialmente un pollo rojo, cuando se produce el estallido autopoiético. Es decir, cuando la obra se escapa del control de las directrices generadoras por parte de los artistas, ¿no? Bueno, y yo agregaría dos cositas más, si me permiten, porque creo que nosotros no podemos ignorar este componente en el teatro, ¿no? Y sería sumamente interesante preguntarse, por ejemplo, cómo va a jugar la vida real con la construcción de la poiesis, ¿no? Este es un concepto que dice Mikhail Bakhtin, que es el concepto de arquitectónica, ¿no? Mientras los formalistas decían que la obra se enunciaba a sí misma y se escapaba eh, ¿cómo se llama?, del artista, aparece Bakhtin y dice, toda obra es una arquitectónica, es decir, yo soy mi obra. Esto es una pregunta muy interesante, ¿no? La pregunta sería, ¿qué significa para la construcción de su propia vida cotidiana, de su ciudadanía, testosterona para Cristian Alarcón, ¿no? Digamos, no solamente en tanto, por ejemplo, sería reflexionar sobre su diversidad, sino también en tanto producción poética, en tanto construcción, digamos, inapresable, ¿no? Y también la pregunta sería, ¿qué significa como arquitectónica para los chicos de Un Pollo Rojo el acontecimiento teatral, un pollo rojo, ¿no? Creo que ahí hay una pregunta sumamente interesante y es de cómo la poiesis modifica la vida, ¿no? Cómo la poiesis, digamos, se vuelca sobre la vida transformándola, ¿no? Que esto ya lo dicen los simbolistas, ¿no? Vuelvo a Arthur Rimbaud, cuando Rimbaud dice, el arte cambia la vida, ¿no? Por ejemplo, en términos psicoanalíticos, ¿no? ¿Cómo sería esto de que la poiesis, desde su alteridad, produce una transformación en el plano existencial, en el plano vital, ¿no? Bueno, y la última cosa que quería poner el acento, es interesantísimo ver que se estudia mucho, por ejemplo, el nuevo teatro documental. Hay un libro muy, muy bueno que lo estamos publicando ahora en Losada, que es este libro de Paola Hernández, lo estamos publicando en traducción, ¿no? El libro se llama Representando o escenificando vidas en el teatro latinoamericano. Ella hace como una suerte de rastreo de todo lo que serían las formas del nuevo teatro documental en Latinoamérica y se dedica después a tres grandes referentes latinoamericanos, que son el chileno Guillermo Calderón y las argentinas Vivi Tellas y Lola Arias, ¿no? Ahora, no se suele preguntar
por esta dimensión autopoética, por esta idea de alteridad que aparece en los sistemas de representación. Digamos, que sería en principio lo que más aporte le genera, digamos, a la dimensión específicamente artística, ¿no? Porque recordemos que, digamos, para estar ante un acontecimiento teatral, es imposible que no haya poiesis, ¿no? Es decir, en ese sentido tenemos que diferenciar la teatralidad social de la teatralidad poética, ¿no? La teatralidad social sería la capacidad de organizarle la mirada a los otros y de dejarse organizar la mirada por los otros en todos los campos de la vida, ¿no? Podemos decir que la teatralidad es un atributo antropológico. Digamos, no podemos pensar a los humanos, a las humanas, sin teatralidad, ¿no? La teatralidad entendida como la organización de la mirada del otro, ¿no? A partir de actuación y de expectación, ¿no? Hay una dialéctica de organizar y dejarse organizar la mirada a partir de digamos, representar, o sea, actuar frente al otro y de observar, contemplar esa actuación y reaccionar frente a esa cuestión. Ahora, la teatralidad poética incluiría ese campo de alteridad maravilloso por el cual el yo es otro, ¿no? Aparece esta idea tan potente de pensar ese yo en la multiplicación poética y al mismo tiempo de pensar esa multiplicación poética como arquitectónica, o sea, volcada sobre la vida cotidiana, sobre la existencia cotidiana, ¿no? Bueno, y lo último que quiero decir, si les parece bien, después si tienen ganas discutimos, no sé cómo sigue la cosa, pero es muy interesante que nunca vamos a saber qué hacen las y los espectadores. Hay algo muy interesante y es que en el acontecimiento teatral la expectación es un fenómeno caótico. Les pido por favor que se autoobserven mientras están, por ejemplo, viendo un pollo rojo o viendo testosterona, y van a ver además que si ustedes no van tomando nota en una especie de cartografía de expectación, yo lo hago todo el tiempo, tengo mis cuadernitos y a veces no me entiendo la letra porque es muy difícil escribir en la oscuridad, pero si yo no tuviera esto, saldría de los espectáculos totalmente olvidado, la sensación de que no me acuerdo lo que vi, no sé muy bien lo que me pasó. Cuanto más intenso es el espectáculo, esto más se profundiza, ¿no? Uno sale, yo por lo menos salgo del teatro cuando es intensa. Por ejemplo, a mí me pasó eso sobre todo con un pollo rojo. Yo salí fascinado con un pollo rojo. De hecho, le dimos el premio mayor de los premios Teatro del Mundo de la universidad, porque me pareció un acontecimiento teatral, como se decía antes, ¿no? Citando a Acto, inefable, ¿no? Imposible de poner en palabras, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante en la experiencia del espectador, que es esta idea del caos, ¿no? La experiencia del olvido de lo que se vive, de la pérdida, ¿no? Del duelo, del despalabrarse, ¿no? Esta idea de desarticular por inefabilidad, por balbuceo, ¿no? También la idea de que uno, perdón, yo no soy psicoanalista, pido mil disculpas, voy a decir, acá me corrigen, por favor, la idea de que de pronto hay algo de la experiencia que se instala en una zona inconsciente y que de pronto uno está un mes después haciendo otra cosa o caminando por la calle y ¡pum! Aparece inexplicablemente una imagen
del espectáculo o el recuerdo de una situación, ¿no? La idea justamente, además, de un espectador que es un extraño para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué cosas callo cuando estoy viendo un espectáculo, o si me miento, en el sentido de no reconocer, o de cuando analizo algo, decir este, cosas muy diferentes de las que recuerdo que me pasaron, ¿no? Esta idea de también de el temor en el espectador, ¿no? El temor a pasar vergüenza o a caer mal o a pasar por tonto, ¿no? O a ofender o a no estar a la altura. Esto es algo que se ve mucho en las escuelas de espectadores, ¿no? Yo no sé si esta vez lo que voy a decir es una tontería, ¿no? Es esta sensación de que además la relación con los espectáculos cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de pronto sale odiando un espectáculo y ya a las 2 horas dice, che, pero no estaba tan mal, tiene esto otro, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo que quería eh, decir es que esa multiplicación poética está muy relacionada con esa zona caótica de la expectación como extranjería, ¿no? De la expectación como alteridad. Y es muy interesante que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿en qué sentido yo, por ejemplo, me mentí o callé o negué o temí hablar sobre la dimensión poética de un pollo rojo o de testosterona, ¿no? Bueno, termino entonces diciendo esto, que eh, es muy interesante encontrar ese otro elemento común entre un pollo rojo y testosterona, porque si bien son tan diferentes, los dos producen poiesis, los dos producen verdaderamente una cantera de poiesis. Y es muy interesante que nosotros eh, tengamos una mirada sobre esa zona que podemos llamar de alteridad o de extrañamiento, más allá de la relación con las problemáticas de género y diversidad, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, eso es más o menos lo que bueno, quería decir. bueno, muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que No, justamente esto que vos decís, no siempre contando con, bueno, yo no sé, ustedes díganme, pero justamente en ese punto que vos desarrollás respecto de la poiesis, respecto de la extranjeridad, respecto de ese acontecimiento, es donde justamente este seminario y todo lo que intentamos hacer es donde vemos que ahí es la intersección justo, ¿no? Entre el psicoanálisis y el teatro. Por eso el teatro buenísimo. es ese punto en donde, porque también cada encuentro de cada acción, de cada análisis, de cada, ¿no? Te produce esta extranjeridad, te vas con cosas, ¿no? Sí, Como a veces de variando, decir, bueno, esta recuperación que vos decís, y fundamentalmente este impacto, me parece, sobre el cuerpo, ¿no? Que sí, estas tal dos cual. obras generan. Por ahí es verdad que tiene la diferencia en donde una es un pollo rojo, digamos, como esa conmoción de al faltar las palabras, no sé, te sobra la significación, no sé cómo decir, ¿no? Porque es tan maravilloso lo que te pasa, tan Sí, te divertís, nada, es una cosa impresionante. Testosterona me parece que al ser esta cuestión de lo que vos llamás la autoficción, ¿no? sí, Quizás tiene esto, que por ahí en el devenir, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo más el libro de Alarcón que sí, la apuesta, a mí ¿no? me pasó igual, 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 Claro, igual.
El libro me pareció una maravilla. Yo primero vi la obra, ¿viste? Y después Sí, me fui corriendo a comprar el libro, porque la primera vez que vi la obra me dio como que sí, me quedé así, ¿no? Como diciendo, sí, ¿con qué se tal come cual, esto? O sea, tal no cual. entendía mucho, digamos, entendía, sí, pero digo, ¿cómo pensar esto? Claro, al leer el libro y ver esa otra cosa, esa otra poiesis, si querés, ¿no? Por donde hay una construcción Sí, en estos dos tiempos que él habla, bueno, la obra cobra otro sentido después, la cosa performática. Pero bueno, nada, sí. quería decir eso. Y bueno, y abro a que comentemos, digamos, preguntemos, aprovechemos que está Jorge para, para poder decir y preguntar lo que querramos. ¿Eh? A mí me gustó más la obra Testosterona que el libro. Digo, Mirá, para mirá, estar en mirá. desacuerdo con ustedes, perdón. Mira, Ah, bien, bien. bueno, de eso Tipo, se No, trata. pasé Hablando de por ahí. hablando de los espectadores, ¿no? Hablando de Sí, la expectación, digamos, ¿no? sí, Mm. sí. Yo encontré en el libro alguna cuestión un poquito como más dramática y en la obra me pareció que había una desdramatización absoluta. Ay, Vero levantó la mano. Vero, sí, sacá Sí, saludos desde Chile. Muy interesante salud, toda esta charla. Saludos. saludos. Estaba pensando en el concepto de autopoiesis desde Sí, la vida, como en Chile Maturana, Humberto Maturana sí, afianzó ese concepto para la biología. Por lo tanto, me exacto, parece que las convergencias no solo apuntan a la poesía y al teatro, sino también, como ha dicho, al psicoanálisis y la biología, porque la vida la pone en acto el teatro. Sobre el yo, creo que hay diferencias entre un yo poético y un yo neurótico. La claro, tendencia de la época es a marcar la presencia del yo, creo, más que en nosotros. Yo creo que lo que hace el teatro precisamente es sacarnos del yo y llevarnos al nosotros. Es eso lo que nos permite estar juntos, disfrutar del espectáculo del teatro. exacto. Y eso, eso quería aportar o decir que hay más convergencias que divergencias en este mundo, en Ah, estos mundos. buenísimo, buenísimo. Muy bueno, Sí, sí, muy bueno. está muy bien, está muy bien. Igualmente lo que quiero aclarar es que el uso de autopoiesis, yo lo uso como lo usamos en el medio teatrológico, ¿no? Que no sería el concepto de Maturana, ¿eh? Que, digamos, si bien coincide la palabra, ¿no? El término es el mismo, pero está cargado con un sentido diferente, y para que se entienda el concepto, tiene que ver con aquello que aparece en el orden de acontecimiento, pero no fue de alguna manera previsto o orientado o generado, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio sumamente interesante que plantea Lecoq, Jacques Lecoq, el gran maestro del clown, ¿no? Que él agarra una bolsa de celofán, ¿no? Y la aprieta, ¿no? Y la hace un bollito y la suelta, y cuando al soltarla, la bolsa empieza a desplegarse y empieza a generar un sistema de formas que no está siendo controlado por Lecoq, digamos. Eh, o por ejemplo, la idea de la imaginación técnica de la que habla Francis Bacon, ¿no? Eh, o el concepto de formatividad, ¿no? Pero, pero es interesantísimo en ese sentido ver que todavía tenemos muy pocas herramientas para pensar estas cuestiones, y son realmente tal vez las más impactantes, porque son las que se meten, yo diría, con el corazón mismo del acontecimiento teatral, ¿no? Por ejemplo, cómo un cuerpo se multiplica autopoiéticamente, ¿no? Bueno, perdón. No, no. Elizabeth también levantó la mano. Eli, ahí Ah, está. ¿qué, qué tal? Dar las muchas gracias a todas las exposiciones y a lo que permite pensar cada una de las exposiciones de Sandra, de Karina, todo lo que nos transmitió Jorge. Y cuando él dice esto de lo que se instala en el inconsciente, a mí me hizo pensar en lo que resuena.
Y también él trajo una palabra que me parece muy rica, sobre todo en esta que es nuestra última clase de cada una de las obras en el seminario, que tiene que ver con el enhebrado. A mí todo lo que él transmitió me hizo pensar las obras como una suerte de collar. Así que dar las gracias por todo esto que resuena distinto, se enhebra distinto. Así que eso, más que nada dar las gracias y que fue un placer escucharlos. Gracias, Gracias gracias, a vos, Lisbeth. Eli. Gracias a vos. Ujú. Yo quisiera aventurar algo, a ver si es que pude seguir a Jorge en todo lo que nos fue compartiendo, pasando, ¿no?, por diversos autores y esta cuestión de la poiesis. ¿Te puede decir, a ver si entendí, digamos, ¿no?, todo este seguimiento tuyo, que por ejemplo en este acontecimiento teatral podemos pensar nosotros en un a priori, pero que el acontecimiento en sí nos despalabra uno por uno? Y ahí está esta, ¿no?, multiplicidad, digamos, al infinito de este yo que, como dice Rimbaud, es otro. Digo, si yo entendí bien. ¿Es Ujú. así, Jorge? Decime si me equivoqué, no importa. No, mira, yo tampoco tengo la respuesta unívoca a esto. Más bien, la idea es traer un campo de problemática para ser Para ir pensado, pensando. exacto, y sobre todo para ser pensado desde distintos lugares. Eh, yo creo que una de las cosas hermosas para mí que tiene el teatro es una suerte de fenómeno de estratificación, ¿no? Que uno está viendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y no solamente está viendo esas cosas por separado, sino también en su interacción, ¿no? Por ejemplo, yo les propongo que hagan un ejercicio muy sencillo cuando vayan al teatro, y es, eh, primero observen el cuerpo, llamémoslo natural. Cuando me refiero al cuerpo natural es fundamentalmente el cuerpo físico, eh, digamos, con su edad, con su sexo, con su complexión, con su carga genética, ¿no? Por ejemplo, si estoy viendo a Alfredo Alcón, en las últimas presentaciones de Alcón, veo a un hombre anciano, que tiene 84 años y que es un hombre alto, que se conserva muy delgado. Es decir, yo puedo observar lo que podríamos llamar un cuerpo físico natural, ¿no? Y puedo predicar cosas sobre ese cuerpo. Por ejemplo, yo podría decir, che, qué bien se lo ve a Halcón, ¿no? Mirá, 84 años, mirá la energía que tiene, ¿no? Se lo ve sano, ¿no? En segundo lugar, puedo observar la presencia de lo que podríamos llamar un cuerpo de género o un cuerpo social, ¿no? Es decir, aparece en Halcón la inscripción, por ejemplo, de su vida cívica, ¿no? De su arquitectónica social. Por ejemplo, veo a Alfredo Halcón político, ¿no? Firmando todas las solicitadas de las abuelas y de las madres, haciendo declaraciones en contra de la dictadura, ¿no? Es decir, veo también a un ciudadano, estoy viendo un cuerpo cívico, por decirlo de alguna manera. En tercer lugar, estoy viendo lo que podríamos llamar un cuerpo afectado, un cuerpo en estado de acontecimiento, ¿no? Para que se entienda lo que quiero decir, si yo me lo encuentro caminando por la calle Cerviño, donde vivía Alfredo Halcón, comprando mandarinas al Halcón, lo voy a ver en un estado muy diferente al estado de acontecimiento teatral, que sin duda es un estado expansivo de multiplicación, ¿no? Lo que se ha llamado la conexión con el cuerpo expandido, ¿no? Digamos que en este sentido veo otro plano de ese cuerpo. Y por otra parte voy a ver lo que llamamos cuerpo poético, ¿no? Es decir, voy a observar cómo ese cuerpo, digamos, deviene otro cuerpo, deviene en alteridad de otro cuerpo que implicaría la construcción sígnica, pero también un conjunto de ritmos, un conjunto de intensidades,
un conjunto de sonidos, de velocidades, nosotros podríamos llamar cuerpo poético, ¿no? Y al mismo tiempo, yo estoy viendo a ese cuerpo vivir. En una palabra, estoy viendo, en términos filosóficos, en ese cuerpo algo que lo hace estar vivo, ¿no? No sé si está claro. Por otro lado, o sea, tengo por lo menos 5 cuerpos interactuando. Es como una especie de estratificación de cuerpos, y por supuesto, cada uno de esos cuerpos tiene un yo, por decirlo así, de multiplicación, interactuando entre sí, ¿no? A mí me gusta mucho la comparación con un postre, no sé si alguna vez lo comieron, es un postre que se llama el imperial ruso, no sé si alguna vez alguien lo probó, que es una estratificación de materiales diferentes, suponete pionono en la base, después merengue, después dulce de leche, después ciruela, exactamente. No hay una sola capa, a diferencia del rogel, ¿no? O del hojaldrado, no hay una sola capa igual a la otra, ¿no? Entonces, yo creo que en el teatro disfrutamos enormemente esa multiplicación, que sería no solamente la estratificación, sino también la multiplicación de los sabores en la el mutuo contagio, ¿no? En una palabra, el cuerpo poético con el cuerpo físico, con el cuerpo social. nosotros lo podríamos llamar social, o con el cuerpo de afectación, etcétera, etcétera. Entonces, yo iría por ahí, en principio. Es decir, el acontecimiento teatral va a plantear no solamente una multiplicación de los yoes, sino también una multiplicación de lo que podríamos llamar las teatralidades, porque cuando un actor está actuando, produciendo teatralidad poética, está entretejiendo saberes de teatralidades enormes. Por ejemplo, la teatralidad social, la teatralidad política, la teatralidad comercial, la teatralidad de la seducción, la teatralidad militar, la teatralidad comercial, bueno, etcétera. Es decir, nosotros en filosofía del teatro lo llamamos a este entretejido, digamos, transteatralidad, ¿no? La transteatralidad sería ese entretejido, ese cruce por el cual el cuerpo del actor invoca una multiplicidad de teatralidades que son las que generan el interés enorme en observar un cuerpo vivo, produciendo acontecimiento en convivio, ¿no? Entonces, bueno, yo por ejemplo iría por ese lado. Siempre me fascina esta cuestión, e incluso les propongo, si tienen ganas, de que observen, por ejemplo, que la presencia de todos esos cuerpos interactuando no es estable. Por momentos, algunos de esos cuerpos son más densos, en otros momentos se ocultan, por momentos muchos cuerpos se caen, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce un regreso de el actor, por ejemplo, al campo de lo cotidiano, ¿no? Que esto suele pasar, por ejemplo, cuando en el teatro hay accidentes, ¿no? A mí me fascinan esos momentos, los disfruto enormemente, ¿no? Es decir, Claudia Lapacó está actuando, está componiendo todos sus cuerpos de manera magistral, y uno empieza a sentir olor a quemado en el Teatro San Martín, y entra un bombero al escenario de la sala Casa Cubierta, y claro, todo el mundo, incluso la propia Claudia Lapacó, dice, uy, se está incendiando el teatro, ¿no? Entonces, interrumpe cierta zona de producción de esos cuerpos para concentrarse, por ejemplo, en lo que llamaríamos el cuerpo natural y el cuerpo social. En escena habla con
con el bombero. El bombero le dice, se está incendiando la caldera del teatro, tenemos que salir, y ella le dice, faltan 5 minutos, déjeme que termino la obra, no van a volver para los últimos 5 minutos. Bueno, eso es parte del acontecimiento teatral. Digamos, podríamos decir, esa inestabilidad o ese sistema complejo que aparecen entre los cuerpos, ¿no? Hay algo, discúlpame Jorge, por ahí hay algo de eso del azar, del accidente, que está trabajado en testosterona con la introducción de ese elemento de la radio, ¿no? Que en realidad es una radio del momento, ¿no? No saben bien ni los actores ni los espectadores qué es lo que van a escuchar. Hay un juego, digamos, ahí con el azar del accidente, ¿no? Exacto, no sé qué te parece. Total. Por otra parte, bueno, te quería súper agradecer a las chicas también los trabajos, y me parece que sin saberlo sos muy lacaniano, o sea, te escuchamos un montón de frases y de cosas muy interesantes que nosotros también trabajamos mucho, como por ejemplo esto que vos decís, no importa la verdad, ¿no? No importa la verdad de si es verdad o no es verdad, a nosotros tampoco nos interesa la verdad, no vamos a ir a preguntarle a la madre del paciente si realmente... Nos interesa el hecho de discurso, lo que el paciente relata en todo caso de su madre, ¿no? Exacto. Entonces, eso me parece que es un punto de intersección muy, muy interesante, muy importante. Y después todo este tema del arte y la vida que nos trae, ¿no? Si la poiesis modifica la vida, o sea, no somos aristotélicos en ese sentido, no pensamos que el arte copia la vida o es representación de la vida, sino que hay algo de la vida que copia el arte y que el arte le agrega algo a la vida muy diferente. Y esto del inefable, ¿no? No se puede, uno lee la sinopsis de las obras o bueno, le cuenta al otro de qué se trata, Pollo Rojo, Testosterona, pero la experiencia, digamos, de ir a ver esa puesta es absolutamente intransmisible. Y otra cosita, digamos, que quería decir también, que la expectación, digamos, ¿no? También hay como, bueno, múltiples puntos de vista, porque el teatro mismo no hay una cámara subjetiva como en el cine que te muestra y recorta esa realidad. Vos, qué sé yo, cada uno ve o posa su expectación en algo diferente de esa puesta o de ese escenario o de si hay más actores, ¿no? Hay una multiplicidad realmente muy interesante ahí también en la expectación, que no está dirigida por el punto de vista de la cámara, por ejemplo, en el cine. Bueno, nada. Exacto, y lo interesante, creo yo, y tenemos que pensarlo esto también, es que nunca vamos a poder abordar qué le pasa a un espectador, porque probablemente lo que le cambie la vida a ese espectador o lo que le dé una enorme felicidad de haber estado en esa función, está en su zona de inefabilidad, está en su zona de despalabra. Yo puedo asegurar que yo voy al teatro para alimentar esa zona de inefabilidad. Y sinceramente, cuando un espectador me dice, por ejemplo, en la escuela, mirá, yo no sabría muy bien por qué explicar, cómo explicarte que me conmovió enormemente esta obra, yo digo, mirá, respetemos esa despalabra, porque además nos pasa en la vida cotidiana con otras situaciones de intensidad, ¿no? Digamos, cuando el teatro es intenso, digamos, el despalabrarse se parece mucho a, no sé, el despalabrarse en el amor, el despalabrarse en el horror, el despalabrarse frente a la muerte, el despalabrarse frente a lo sagrado, ¿no? Es decir, las situaciones de intensidad se llevan mal con las articulaciones del lenguaje, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, que un espectador se quede mudo delante de un espectáculo o salga despalabrado,
es mucho más importante que pueda salir construyendo discurso o toma de posiciones sobre ese espectáculo. Por eso nosotros decimos en filosofía del teatro que el teatro no solamente es lenguaje. Vieron que durante muchas décadas se hablaba del teatro como lenguaje, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a dedicarme al teatro, mi mamá me preguntaba, ¿y qué es el teatro? Y yo le decía, es un lenguaje, ¿no? Y hoy le diría a mi mamá otra cosa, le diría, el teatro es acontecimiento, es zona de experiencia. La zona de experiencia implicaría lenguaje e inefabilidad. Estás viviendo, te están pasando cosas, pero no podés apresarlas en términos de articulación lingüística, ¿no? Bueno, en ese sentido también hoy apareció en un momento la palabra duelo, ¿no? Y a mí me encantó porque el teatro, por su condición de cultura viviente, tiene mucho que ver con el duelo. Es decir, nosotros no podemos aferrar el acontecimiento teatral. Cuando estamos frente al acontecimiento teatral y nos emociona, nos interesa, generalmente sentimos esta cosa de está muriendo delante nuestro. Digamos, Claro. hay algo que no va a poder ser conservado. Esto no es una falta del teatro, es un atributo de la cultura viviente, ¿no? Y en este sentido, creo yo que bueno, esto que dice Alush, ¿no? Jean Alush, que en Erótica del duelo en tiempos de muerte seca, donde dice el duelo consiste en una transformación de la relación con la muerte. Entonces, acá aparece algo muy interesante, que sería el teatro como una transformación del vínculo con la muerte, como una suerte de sabiduría o de aprendizaje permanente de la condición de cultura viviente de todas y todos nosotros, ¿no? Por eso creo que tenemos que decir, zona de experiencia es lenguaje más inefabilidad, ¿no? Bueno, y una cosita más que no la quiero olvidar. Claudia, vos recién hablabas justamente de cómo históricamente se ha pensado la relación entre la vida y la poiesis de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles, como decías muy bien, lo piensa como mímesis, ¿no? Como copia, digamos. En cambio, aparece en un determinado momento, y esto es lo más relacionado a la autopoiesis, aparece el concepto de autonomía, ¿no? Que es la autonomía sería cuando el arte deja de ponerse al servicio de, por ejemplo, no sé, la iglesia, el poder, las clases sociales, la ciencia, la educación, la escuela, para empezar a prestar un servicio propio, ¿no? Esto aparece fundamentalmente en el pensamiento de Kant a finales del siglo XVIII, cuando Kant en la crítica del juicio dice el arte es una finalidad sin fin, ¿no? Y aparece, por supuesto, en las prácticas artísticas teatrales a finales del XIX, fundamentalmente los simbolistas, ¿no? Que son tipos muy, muy interesantes. ¿Qué dicen ellos de la poiesis? Miren cómo cambia la lógica con respecto a Aristóteles, ¿no? Dicen, el mundo existe como materialidad y es enunciado metafísicamente en la poiesis. Es decir, la poiesis sería el lugar donde se construye el espíritu del mundo, es donde se construye el alma del mundo. Por ejemplo, así lo definen los simbolistas, el arte simbolista, ¿no? El lugar donde se construye el alma de las cosas, ¿no? Para decirlo, no es que Picasso en Guernica imita a la guerra de Guernica, sino que Picasso en el Guernica enuncia el alma de la guerra. Y por lo tanto, dicen los simbolistas, hay más guerra en el Guernica de Picasso que en la guerra de Guernica.
Entonces es muy interesante termino, esta tensión que ponía Claudia, ¿no? Entre la vida y la poiesis, ¿no? Cómo la podemos pensar de maneras diferentes y cómo podemos hacer una historia del teatro a partir de esos posicionamientos diferentes, ¿no? Bueno, bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todos. Y bueno, y nos vemos en 15 días, que es nuestra última reunión de este año, en el que va a estar Liliana López y Javier Dolte. Así Bueno, que, qué bueno, bueno, qué bueno. Gracias, Jorge. muchas No, a gracias. ustedes, gracias por invitarme. Muy interesante. No, Muchas gracias. por Muchas favor. gracias a todos, Muy hermoso amable. Gracias encuentro. a vos. Bueno, Gracias, muchas gracias. Chau, chau.